Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a ver Método de la Acción Política, parte 3, la parte de Filosofía del Poder. Es un tema que podemos estar hablando semanas, meses y años. Da mucha tela para cortar, pero como en la escuelita tiramos a lo académico por la ventana, porque la escuelita lo que busca es dar herramientas para la acción política, para la práctica. Dejamos toda la cuestión teórica de lado, toda la cuestión académica de lado. No vamos a hacer un análisis filosófico profundo, vamos a ir al hueso y vamos a hablar como se habla en la calle. ¿Sí? Al pan pan y al vino vino. Entonces, filosofía del poder. Puede tener un nombre muy pomposo, pero van a ver que es algo muy simple que explica muchísimas cosas sobre el peronismo, sobre Perón y sobre el movimiento nacional. ¿Sí? Como siempre lo vemos acá como una cuestión fractal, todos los conceptos que analizamos, un fractal es un objeto cuya estructura se repite a diferentes escalas. Es decir, por mucho que nos acerquemos o alejemos del objeto, observaremos siempre la misma estructura. Entonces, aquí quiero apuntar con esto de los fractales, que estos grandes principios actúan en la cuestión macro como en la cuestión micro y en lo más mínimo. ¿Sí? Cuando hablamos de poder, funciona a nivel de movimiento nacional como de una agrupación local militante. ¿Sí? Así que tratamos de llevarlo de lo macro a lo micro. Y para que se entienda lo que son los principios y la profundidad que tienen los principios. ¿Sí? Y dentro del poder lo podríamos definir como sustantivo, como la capacidad de influir en la voluntad ajena. ¿Sí? No como verbo, como la capacidad de hacer, sino como la capacidad de influir en la voluntad ajena. De ese poder hablamos, que da la capacidad de hacer, ¿no? El concepto de poder lo podemos analizar desde la coerción, ¿sí? Desde el mando, o de la libertad y desde la persuasión, ¿sí? Como la capacidad de influir positivamente sobre los conducidos. Esto apunta, esta filosofía del poder, a la relación conductor-conducido. Lo podemos plantear desde el conductor estratégico y el movimiento nacional o el mismo pueblo. ¿Sí? ¿Qué intermedia entre el conductor y el conducido? Entre el conductor y el pueblo, la comunicación. No son órdenes. Acá no es una cuestión de mando. Acá hay una cuestión de comunicación y un aspecto reflexivo de la conducción y de la política. Acá tiene que haber reflexión. Entonces, lo que buscamos con la persuasión es convencer al conducido. Francisco, ¿cómo va? Patricio, ¿cómo andan? Entonces, ¿qué hace el conductor? Al buscar la reflexión del conducido, no lo cosifica, lo humaniza, lo hace parte de, de la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, cuando el conductor ve a los conducidos, no lo ve como elemento, como engranaje de una máquina, sino lo ve como, ni tampoco como unidades políticas. Pelón lo llama a los diferentes órganos del movimiento unidades humanísticas. ¿Sí? Hay que ver la cuestión humana. Entonces, el poder es un tema de la política, pero no es su fin. Reza la verdad número 9, la política no es para nosotros un fin, sino el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Verdad número 9 del peronismo. La política no es para nosotros un fin, sino solo un medio. Y bueno, analizado estos aspectos iniciales de lo que es el poder dentro de nuestra concepción, ¿no? Y cómo lo encaramos, poder y conducción como una especie de voluntad colectiva que se encamina hacia un objetivo en común. Eso sería lo que es el movimiento nacional y lo que es el movimiento peronista. Esa es nuestra concepción de organización. Vamos a hacer un mini repaso. Que corro esto. Ahí está. Vamos a hacer un mini repaso de conducción. La acción política es una acción colectiva. Es menester terminar con la mentalidad individualista. Fíjense que ya acá hablamos de las personas, ¿sí? De la intimidad, de la esfera individual. Erradicar con la mentalidad individualista.
sacar el egoísmo de lado y plantear el tema de la conciencia social que lleva a la solidaridad social, que esa es la única forma de mantener unido una organización. Se trata de pasar de lo inorgánico a lo orgánico, de la acción disolvente a la unidad de acción y de la acción individual a la acción colectiva. Fíjense, de lo inorgánico a lo orgánico, de la acción disolvente a la unidad de acción y de la acción individual a la acción colectiva. Estamos repasando conducción y organización, que Perón dice que organizar es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a su disposición para realizar cualquier obra. El instrumento que necesita el conductor. Ahora lo vamos a ver por qué el conductor necesita un instrumento. Vamos a tratar de entrecruzar todo lo que vimos en las clases anteriores, ¿sí? Y ver que esto de la conducción, del peronismo, de todos los aspectos, todo tiene que ver con todo. Entonces, filosofía del poder. Hay que persuadir a los hombres y no obligarlos. Esa es la verdadera filosofía del poder. Podríamos terminar acá la clase, ¿sí? Que ustedes lo comprenderán profundamente. No obligarlos, esa es la verdadera filosofía del poder. Ustedes entienden cómo Perón manejaba el movimiento nacional desde 14.000 kilómetros como conductor estratégico. Esta es la respuesta. Los conducía por persuasión. Entonces, es el convencimiento la verdadera filosofía del poder dentro del peronismo. ¿Sí? El convencimiento. Convencimiento que se llega a través de la reflexión. Por eso, quienes adoctrinan, quienes encuadran, quienes predican, tienen que tener la capacidad de persuadir, de convencer. Entonces, repetimos la frase, organizar es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a su disposición para realizar cualquier obra. Para realizar cualquier obra. Entonces, el poder es algo así como un hierro, dice Perón, un hierro al rojo, que para manejarlo es menester tener las herramientas. Y estas herramientas las da el pueblo. Hola Lucas, hola María Marta, ¿cómo andan? Entonces, es menester tener las herramientas y estas herramientas las da solo el pueblo. No es solo llegar, por eso pensemos, no es solo la toma del poder. A ese poder hay que manejarlo y se tiene que utilizar para lograr objetivos, para cambiar la realidad. Y esas herramientas para lograr esos objetivos las da solo el pueblo. Porque sin el apoyo del pueblo, por más de que tengas el poder formal, te derrocan. No hay vuelta. Persuasión. Hay un poder que es superior a todos los demás poderes y que es inagotable y que a medida que uno lo usa se acrecienta. Es la persuasión. Fíjense, dos características muy importantes. Que es inagotable, pero no es, uno lo tiene que ir creando. A través de cuanto más persuade, más poder tiene. Se ven que dice que se acrecienta. Es un recurso renovable el poder dentro del peronismo. Pero no hay que usarlo mal. El mecanismo para acrecentar ese poder es la persuasión. Fíjense cómo sutilmente Perón nos empieza a dar indicios de cómo es su método de la conducción, de cómo llega él al corazón del pueblo. Y por eso después de 75 años, después de que se hizo el 17 de octubre de 1945, el peronismo sigue inconmovible y cada vez más grande y más poderoso. ¿Sí? Porque todos estamos persuadidos, todas y todos estamos persuadidos de que el peronismo es una verdad, es una herramienta que nos permite transformar la realidad de nuestro pueblo para nuestra felicidad y nuestra grandeza. Entonces, dice Perón, nosotros deseamos que nuestras ideas persuadan y que no se impongan, ¿sí? Nosotros queremos convencidos, porque esos son permanentes. No queremos inducidos ni presionados, que no nos interesan. Nos interesan los hombres que se convenzan de la verdad. ¿Sí? Fíjense que acá entramos de nuevo a lo que hablábamos, al concepto inicial, el tema de la comunicación y de la reflexión. Reflexión, cuando persuadimos, cuando adoctrinamos, cuando predicamos, tenemos que generar reflexión.
en la persona, para que se convenzan de esa verdad. ¿Sí? No inducirlos, no engañarlos y no presionarlos, que es muy común el método de convencimiento a través de la presión. Decir, mirá, hace esto porque si no viene el enemigo y tenemos que ir por este camino porque el enemigo está ahí al acecho. No, no, no. Con el miedo no. Es la persuasión de que ese es el camino correcto porque por ahí hay que ir. ¿Sí? Convencidos de la verdad de ese camino. Reflexión. Dice Perón, la mentira tiene las piernas demasiado cortas. Como la trampa, puede hacerse una sola vez. En cambio, puede anularlo a uno para toda la vida. Si debiera aconsejar a un novato en política, le aconsejaría no decir la primera mentira. ¿Sí? Fíjense que al principio estaba hablando de que nosotros tenemos que persuadir con la verdad, ¿sí? Con nuestras 20 verdades. Hacer reflexionar, convencer a la otra persona de nuestras 20 verdades, nuestras verdades. No hay que mentir. La mentira tiene patas cortas. En política, encima es un círculo muy pequeño el de la política. El que miente, se entera todo el mundo. ¿Sí? Y los que hacen trampa, dice, la trampa puede hacerse una sola vez, porque ya te toman el tiempo. ¿Saben cuánta gente conozco? Esto lo puse a propósito. No hay que mentir en política. No hay que mentir. Porque la mentira tiene patas cortas. Y eso lo pueden ver cuando militen y cuando vean a los mentirosos. Vean cómo la verdad brota. Aunque la quieran tapar, la verdad brota. Y acá quiero hacer mención al tema que nos dicen maquiavélicos, que nosotros mentimos y que lo único que nos importa es el poder. No, no somos maquiavélicos. Y creo que la escuela más nefasta que hay del maquiavelismo hoy en día es la serie política House of Cards, ¿sí? Que no sirve. Es un invento. El tipo ese tuvo 5 temporadas mintiendo y nadie se enteró de las mentiras que decía. En política, en la realidad política, el de House of Cards no dura ni el primer capítulo. Porque esta es la verdad. La mentira tiene las piernas demasiado cortas. Entonces, porque nosotros no tratábamos de imponer, sino de persuadir. Y para persuadir solo se necesita tener razón. Y la razón está ahí en la realidad, en la verdad. La única verdad es la realidad. ¿Sí? Hacer razonar, esto de la reflexión. Es importante esto de la reflexión. No meter, no imponer, no inducir. Hacer reflexionar y que el mismo conducido reflexione. ¿Sí? Y se convenza él mismo de que eso es la verdad y ese es el camino. Dice Perón, un hombre obligado procede bien mientras está vigilado. Un hombre persuadido procede bien siempre. Esto es otra gran verdad. Cuando estamos persuadidos realmente siempre procedemos bien. Porque somos nosotros mismos los que nos vigilamos y estamos atentos a nuestros actos, porque estamos convencidos, estamos persuadidos. Dice Perón, hay que persuadir a los hombres y no obligarlos. Esa es la verdadera filosofía del poder. Persuadir es siempre mejor que obligar a los hombres. El hombre obligado hace las cosas mientras uno lo ve y lo vigila. Después no. El hombre persuadido trabaja día y noche para uno. Eso es lo que queremos nosotros, los dirigentes. No debemos olvidarlo. Los dirigentes no debemos olvidarlo jamás. Y esa es la realidad. Eso explica toda la historia del peronismo. Mucho más explica la historia del peronismo en la época del exilio de Perón. ¿Sí? De esos 18 años de exilio. Cómo hacía Perón para conducir a un pueblo desde 14.000 kilómetros de distancia. ¿Sí? Y le hacían caso. Las directivas del comando estratégico le hacían caso. Los que defeccionaban eran todos los dirigentes traidores neoperonistas, que algunos terminaron muertos. Otros
se los comió la historia, no los recuerda nadie, por traidores. Todos los que siguieron el camino de la doctrina, el camino de los principios, el camino de las 20 verdades, llegó a buen puerto dentro del peronismo y dentro del movimiento nacional. Eso lo tenemos que tener bien claro. El caso más importante fue el de Perón. Nunca traicionó las 20 verdades, nunca traicionó la doctrina. Y volvió a la Argentina y fue presidente. Y se murió despidiéndose de su pueblo, casi como una película. Nunca traicionó la doctrina, que la doctrina trabaja para el pueblo, o sea, nunca traicionó al pueblo. Por esto el Día de la Lealtad. Lealtad del pueblo a su conductor, pero el conductor encarnaba una doctrina, que esa doctrina satisfacía las necesidades del pueblo, ¿sí? Trabajaba para el pueblo. Por eso no fueron a rescatar a Perón, sino que fueron a forjar su destino, eligiendo el camino que Perón les enseñaba. En esta síntesis acotada del 17 de octubre vamos a pasar ya al tema de la jerarquía dirigencial. Acá espero que no se me salga la cadena, pero bueno. Es muy común encontrar en la militancia local de cercanía gente que se autoimpone un cargo jerárquico, que se cree que es un conductor porque, no sé, porque nació o tiene algún poder o un contacto o algo y se creen conductores. ¿Sí? Es algo muy, muy común. Ahora, ¿cómo se llega a investir jerarquía dentro del peronismo? Porque fíjense que hay muchos que están a la cabeza, a veces han estado a la cabeza del peronismo en una cuestión formal, pero los peronistas lo detestaban y le daban bola. Le daban bola por una cuestión electoral, pero tener esa cuestión de jerarquía, de que uno se siente conducido por esa persona, no es fácil. No es fácil. Ahora, ¿cómo se logra esa jerarquía dentro del peronismo? Esta es una mini escuelita, esto es como una primaria de conductores, ¿no? Yo cuando le hablo a todas y a todos, le hablo desde que ustedes son futuros conductores. Ahora, el día de mañana, cuando quieran generar esa jerarquía y quieran ser conductores en la realidad, tienen que saber por lo menos mínimamente cómo se inviste la jerarquía dentro del peronismo. Nadie puede imponer respeto si no ha aprendido antes a respetar a los demás. Básico, una cuestión humana básica. Sí. Esta es la norma que nadie sigue y la que menos respeto le dan. La falta de respeto que hay en la política es venenoso. Y eso está en que ven que son unidades políticas. El militante, ¿cómo lo ningunean al militante? Lo tratan como basura al militante. Hasta la perra se le trabó la cabeza. Bueno. Respetar, por más de que tengas poder, jerarquía, caja, hay que respetar hasta el último orejón del tarro dentro de la militancia. Por favor, respeto. Si no hay respeto, ahí ya no va a haber jerarquía nunca. No creemos que nadie esté en posesión de la vara mediante la cual se puede convertir a un hombre en un jerarca de nuestro movimiento. Porque creemos que la jerarquía se conquista en la acción. ¿Sí? Porque creemos que la jerarquía se conquista en la acción. ¿Cuántos dirigentes de Boquita hay que no hacen absolutamente un carajo? No hacen nada, no organizan nada, no saben ni organizar un asado. Y se creen que son conductores o cuadros o dirigentes de encuadramiento. Payaso. Pero bueno, uno les tiene que decir que sí, que son los mejores dirigentes del mundo. No tenemos que ser tan boludo de chocar de frente. Entonces, creemos que la jerarquía se conquista en la acción. El que hace, ¿sí? El que se gana, el que es responsable, el que pone
los ovarios o los huevos arriba de la mesa y se la juega. Ese se gana la jerarquía. Dice Perón, al que hay que llegar es al pueblo. Y al pueblo solo se llega a través de los hechos solamente. Esta es la filosofía de la acción. Y cuando acá podemos cambiar la palabra pueblo con conducido. Al que hay que llegar es al conducido. Y al conducido solo se llega a través de los hechos. ¿Sí? A través de la acción. Es decir, no tan solo lo que digo es verdad, sino que se traduce en la realidad. ¿Sí? Y te lo verifico en la realidad. Por eso mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Una premisa básica, básica, básica. Ahora, ¿cuántos dirigentes de Piquito hay? 110.000 millones. Pero no hay que ser dirigente de Piquito, hay que ser dirigente de acción. ¿Sí? Los cuadros se ven en la cancha, en la acción. Nosotros no investimos ni jerarquías ni autoridades, dice Perón. Damos responsabilidades. Ojo, que no es lo mismo. En esto, compañeros, estriba toda esa autoridad que los hombres reclaman para sí. Cuando algunos dicen, deme autoridad, yo le contesto, conquiste autoridad. Esa es la verdadera autoridad dentro del peronismo. Ahí está el tema. Conquiste autoridad. ¿Sí? ¿Y cómo se conquista esa autoridad? Con los hechos, con la acción. Y así se va persuadiendo el conducido de que uno es el conductor. Y así se va ganando la jerarquía. Porque es una jerarquía natural que se da dentro del peronismo. ¿Sí? No es dirigentes a dedo, decir es este el que va a conducir y todos los conducidos le quieren cortar las piernas. No, tiene que ser una jerarquía natural, que los conducidos vean que esa es la persona más responsable y más capaz para conducir. Entonces tenemos que conquistar autoridad. A través de los hechos, a través de la persuasión de los hechos, no solo de Piquito. Y acá dicen de Piquito, fotos y redes. No, carajo, mierda. No. En los hechos. Acción, acción y más acción. Disciplina. ¿Sí? El que sabe gobernar los corazones es el que adquiere mayor poder. Pero también al adquirir ese poder, ha de saber que el poder es como la riqueza. Si uno la derrocha, se queda pobre pronto. Ojo con eso. Ojo con eso. No hay que derrochar, no hay que hacer la plancha. Cuando uno tiene poder, cuando uno tiene jerarquía, no hay que hacer la plancha, no hay que derrocharla, no hay que hacer pelotudeces, no hay que desgastar a los conducidos. Ojo con eso. Y acá vamos a remarcar el tema de gobernar los corazones. ¿Sí? Ojo con esto. Primero la reflexión, y cuando uno reflexiona, se convence de que esa es la verdad, uno la abraza. La toma como propia y se le hace sentimiento. Por eso Perón dice gobernar los corazones. Es ese proceso vital en el cual una idea se hace sentimiento. ¿Sí? Por eso Perón dice que el peronismo, más que un estado político, es un estado del espíritu. Ojo, gobernar los corazones. También podemos decir conducir los corazones. Es importante que sepamos que este ejército civil que compone el peronismo no tiene una disciplina de forma o arbitraria, sino que cuenta con una disciplina del corazón. El peronista obra porque cree y está convencido que debe obrar así. Es así. Acá quiero remarcar ciertas cuestiones. Acá está hablando de un ejército civil, ¿sí? Pero no es un ejército de forma o algo arbitrario, como el ejército militar, en el cual el medio es la violencia, ¿sí? Es la coerción, son dos voluntades que se chocan y es dominar al otro. En el ejército militar, en el ejército civil, el medio es la lucha política, dos voluntades contrapuestas, que el más persistente gana y el que está atado a las verdades, ¿no? Y una disciplina no de forma. Nosotros cuando entramos al peronismo no nos dan un reglamento que dice al que
al que lo envistan con jerarquía, nosotros le tenemos que hacer caso. Si toman el poder y no nos convencen de que son nuestros conductores, tiene que haber esa disciplina de corazón. Uno tiene que ser persuadido de que esa persona que llega ahí y quiere conducir es verdaderamente y realmente se gana la jerarquía de conductor. Y recién ahí el peronista obra porque cree y está convencido que debe obrar así. ¿Sí? Ahí tiene que estar la relación con el conductor. Y ahí se empieza a armar el poder. Primero con el respeto de ida, después con el respeto de vuelta. ¿Sí? Después con la lealtad de ida del conductor al conducido, después la lealtad del conducido al conductor. Perón siempre fue leal con el movimiento obrero organizado. Por eso se ganó, por eso le devolvieron la lealtad, porque él fue leal. ¿Sí? Los respetó, el pueblo, el movimiento obrero organizado lo respetó, él le fue leal y ellos le fueron leal, liberándolo cuando lo metieron preso en la isla Martín García. Y esos muchachos, esos peronistas, obraron porque creían y estaban convencidos que debían obrar así. Y fíjense lo que generaron. ¿Sí? 75 de octubre generaron. Un movimiento con proyección internacional, con una solución humana entre manos. Que bueno, a veces nos podemos ir para un lado, para el otro, podemos pifiarle, pero el peronismo está ahí vivo y latente. Todo lo que dicen que está muerto, se vayan a cagar. Pero el peronismo está vivo. ¿Sí? El peronismo va a morir el día que se muera el último peronista. El día que desaparezca la idea de justicia social, el día que desaparezca la idea, vamos al movimiento obrero organizado, el día que desaparezca la idea de solidaridad, ese día quizás puede llegar a desaparecer el peronismo. Pero mientras exista un peronista en la tierra, va a haber esperanza. Entonces, el peronista obra porque cree y está convencido que debe obrar así. Y para cerrar, dice Perón, me han armado revoluciones, de las cuales nosotros hemos terminado en 2 horas. Porque cuando se arma una revolución y el pueblo no la quiere, no hay revolución. Tengo un ejército que es más poderoso que todos los ejércitos del mundo. Y un mando superior a todos los mandos. Yo mando sobre el corazón de los hombres. Y hoy, 75 años después, sigue mandando sobre el corazón de los hombres. Nos sigue conduciendo desde el más allá. Hoy nos estuvo dando una clase. Yo tan solo elegí un par de frases, pero acá en la escuelita el que da las clases es Perón, con sus frases. Nos sigue conduciendo y nos sigue persuadiendo. ¿Sí? Y sigue llegando a nuestros corazones, porque si no esta escuelita hubiese dado 3 vivos y hubiese desaparecido. Pero fíjense qué importante, que todavía nos sigue conduciendo desde el más allá. Yo mando sobre el corazón de los hombres. Fíjense el poder, dónde radica el poder del peronismo. ¿Sí? En el convencimiento, en la reflexión, en la persuasión. ¿Sí? También tiene que haber una verdad, pero nosotros no tenemos una. Nosotros tenemos 20 verdades. ¿Sí? Que si las leemos, ya pasaron 70 años de las 20 verdades. El 17 de octubre se cumplieron 70 años de las 20 verdades. Uno lee las 20 verdades y son recontraactuales. Recontraactuales. Por eso también el que dice que las 20 verdades pasaron de moda, que la verdad es subjetiva y que de las 20 quizás sobreviven 3 o 4. ¿Sí? Entonces, así como hoy hicimos un homenaje al 17 de octubre, vamos a hacerle un homenaje a las 20 verdades que se cumplieron 70 años este 17 de octubre. Cuando las presenta Perón, dice, estas son las 20 verdades del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en sus mentes y en sus corazones. Repito, para que cada uno de ustedes las grabe en sus mentes y en sus corazones.
para que las propalen como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que vivan felices según ellas y también para que mueran felices en su defensa si fuese necesario. 17 de octubre de 1950, Perón nos da las 20 verdades. ¿Sí? Así que muchísimas gracias. Llegamos al final. Muchísimas gracias y espero que lo hayan disfrutado.